con muy buenas perspectivas para la ganadería, pero eso no significa que tenemos que relajarnos, sino todo lo contrario. Vamos a analizar un poco de dónde venimos y a dónde estamos posicionados hoy en términos de el escenario macro y cómo deberíamos los productores ganaderos, tanto con algunos ejemplos de cría y otros de procesos de recría y terminación, buscar la máxima eficiencia simplemente para tener un buen resultado económico y sobre todo apuntando a maximizar la rentabilidad, ¿sí? Entonces el título de esta charla tiene que ver con cómo trabajar tranqueras adentro para lograr justamente esos planteos ganaderos en este nuevo escenario, que es un escenario muy distinto al que veníamos transitando, porque básicamente si hacemos una pequeña historia, muy cortita, no me voy a remitir muchos años atrás, pero para ver hasta dónde veníamos en términos de precios de la hacienda hasta la zafra 2024. Zafra 2024 fue el destete del año pasado, o sea, marzo de 2024. Ahora estamos en la zafra 2025. Lo que tuvimos en los últimos años, si analizamos, por ejemplo, los últimos 6 años hasta esa zafra 25, podemos ver en este gráfico, en las barras en color azul, cómo fue variando marzo contra marzo del año anterior, o sea, marzo de un año versus marzo del año anterior, 19 contra 18, 20 contra 19, y así sucesivamente, 24 contra 23, cómo fue variando el precio del novillo en pesos y cómo fue variando la inflación en ese mismo periodo. Y podemos observar que hubo algunos años donde el novillo aumentó más que la inflación y hubo algunos poquitos años donde el novillo aumentó algo menos que la inflación, fundamentalmente en el 22-23. Pero el resto de los años el novillo es como que iba copiando a la inflación, ¿sí? ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Con el tipo de cambio, entendiendo por tipo de cambio oficial, no el dólar libre, porque acá había, ahora lo vamos a evaluar también, había una brecha cambiaria muy grande, pero con el tipo de cambio oficial ocurría algo parecido. Las barras azules o celestes, que son el precio, el aumento en el precio del novillo, marzo de un año respecto a marzo del año anterior, son generalmente similares o levemente superiores a los puntos que indican el tipo de cambio. Cuando esto lo sintetizamos, esos últimos 6 años, los ponemos y los dividimos por 6, sumamos cuánto subió el novillo, sumamos cuánto subió la inflación y cuánto subió el tipo de cambio, podemos ver que el novillo en los últimos 6 años tuvo una corrección promedio del 107% en términos de pesos, mientras que la inflación fue del 93% para esa serie de 6 años y el dólar oficial subió 103%. ¿Qué nos está indicando esto? Que hasta ahora el novillo o el precio del novillo nos permitía ciertas ineficiencias porque había un desajuste tan grande en la intervención y en la macroeconomía que muchas veces, sin saber, ganábamos plata igual. Haciendo las cosas más o menos, teníamos un plus que era corrección de precio, que lo que demuestran los datos reales es que fue superior a lo que fue tanto la inflación como el tipo de cambio. Este escenario se terminó, pero se terminó para bien, porque hasta acá, si cometíamos un error muchas veces, quizá el precio llegaba a corregir una mala decisión que hubiésemos tomado en un planteo ya sea de cría o de recría. Esto fue hasta la zafra 24, pero ese escenario, como les decía, cambió. ¿Y cuándo cambia ese escenario? Cambia a partir de una nueva política, que no estoy haciendo un juicio de valor si es buena o es mala, porque no lo sabemos todavía, pero evidentemente hay algo que es concreto, que cambió, donde básicamente en este gráfico podemos ver lo que es la variación en el dólar oficial, en las barras color rojo, el dólar libre en las barras color verde, el dólar tangible, el dólar billete, y lo que podemos ver en la línea negra es básicamente la brecha cambiaria. Y si nosotros, esto no me está funcionando, no sé si lo marca, no, apenas, ¿no? Entonces,
El puntero no. Perfecto. Entonces, podemos ver que tuvimos un periodo de brechas cambiarias cercanas al 100%. Teníamos un dólar oficial, totalmente mentiroso, teníamos un dólar real que no podíamos acceder y teníamos brecha cambiaria. Y esa brecha a partir de las elecciones y de ahí en adelante, con algunas leves repuntes, se tiende a estabilizar a valores de hoy entre un 18 y un 20%. Quiere decir que la brecha cambiaria se achicó. El dólar oficial y el dólar real son muy parecidos. Hay un diferencial de un 20%. Queremos que sea cero, por supuesto, pero es mucho mejor que el escenario anterior al cual veníamos. Entonces ya no podemos estar jugados a que va a haber grandes variaciones de precio, porque antes estaban totalmente, digamos, supeditadas a lo que era la inflación, las devaluaciones y el tipo de cambio. Y lo mismo pasa con la inflación. Fíjense la variación en la inflación desde diciembre de 2023, que fue del 25% mensual, hasta los últimos meses, donde tendió a estabilizarse en el orden del 2,2%. Ahora estamos esperando, estos días sale la inflación del mes de febrero. Entonces, claramente hubo una reducción en la tasa de inflación. Entonces, ya tampoco podemos esperar que el año que viene, si hoy vale 3.000 el novillo, no va a valer 4.000. Podrá valer 3.200, 3.300, yo no sé cuánto. Pero antes pasábamos de 500 a 1.000, valía el doble en un año. Y eso nos corregía cualquier desajuste que hagamos. Eso no va a ocurrir más. Este es el nuevo escenario. Pero ese nuevo escenario tiene algunos factores que son interesantes desde el punto de vista ganadero, porque no por mérito propio, pero sí por contexto internacional y otras variables, estamos con precios de la hacienda realmente muy altos. Y eso tenemos que ser conscientes. Fíjense lo que es, en aquel gráfico está el ternero, un ternero destete 180, 200 kilos. ¿Cuál era el precio en el 2023, que son las barras rojas, y en el 2024 amarillas y las verdes en el 2025? Y fíjense que tenemos dos tipos de cambio, el oficial, en aquella parte del gráfico, y en esta, el dólar real. Y si observamos, en dólar oficial teníamos precios de 2,20, 2,40, hoy 3,15, el ternero de invernada, pero en dólares reales el 2,20 era 1,19. Era totalmente mentiroso, porque teníamos una brecha del 100%. Pero hoy tenemos un dólar oficial, un ternero a $3,15 con un dólar real tangible, dólar MEP, de 2,80. Entonces tenemos en precios de la hacienda realmente muy altos. Lo mismo ocurre con el novillo. Veníamos de brechas muy grandes, con lo cual hoy estamos mucho más cerca del dólar real que del dólar oficial y con precios en dólares realmente muy atractivos. Para el caso del novillo, $2,46 de dólar real o 2,78 en términos de dólar oficial. Esto nos marca que tenemos muy buenos precios de la hacienda. Yo no les voy a mostrar acá una serie histórica muy larga, pero porque nos vamos a llenar de números, pero les aseguro que son los precios en dólares reales más altos que hemos tenido en los últimos 20 años. Y después aparecen todos estos temas que son interesantes. Estos son unos trabajos de Fermín Torroba, donde él muchas veces hace relaciones de precios, es decir, vamos a ver los precios relativos. Entonces, bárbaro, hoy el novillo está caro, buenísimo. ¿Y qué podemos hacer con ese novillo caro? Y bueno, si lo comparamos, el valor actual, que es lo que nos dice es cuántos kilos de ternero necesitamos para comprar X cosa. No sé, para comprar grano de maíz, 1 tonelada, para comprar urea, para comprar diamónico, para pagar un peón, para comprar una camioneta, para comprar tierra. ¿Sí? Hay un montón de variables. ¿Por qué vamos a esto? Porque lo que nos indica es que el valor actual, es decir, los kilos de ternero necesarios para comprar cualquier insumo, respecto al promedio de los últimos años, 10 años que es esta columna, es muy bueno. Lo que está en verde es muy bueno. Es decir, hoy con 1 kilo de ternero compramos mucho más urea, mucho más maíz, mucho más camionetas y mucha más tierra, más campo,
que lo que comprábamos en los últimos 10 años. Eso es un término de intercambio. ¿Qué nos dice esto? Que la hacienda vale. Y que es un buen momento para intensificar los sistemas. Pero después voy a hablar de la intensificación. Porque intensificar no es comprar uria, salir a tirar y generar pasto. Es eso más otras cosas más, que es manejarlo. Porque si no, lo que hacemos, entramos en aumentos de costos indefinidos sin tener un manejo o un control del sistema de producción. Entonces, para el ternero, tenemos hoy una posición para la cría realmente muy buena. Tenemos un poder de compra de insumos ganaderos muy alta. Podemos comprar camioneta, podemos comprar tierra, es muy bueno aquellas empresas que quieran aprovechar para salir de Hacienda y comprar, posicionarse en tierra, es un muy buen momento, el mejor de los últimos 20 años. Y lo que queda un poquito caro es la construcción al pozo, que es el tema que hoy quedó totalmente desfasado. Es más barato comprar un departamento que hacer uno al pozo. Pero bueno, son cuestiones que tanto no nos interesan en esta charla. ¿Qué pasa con el novillo? Esto era para ternero, para el criador. Para los invernadores, terminadores, pasa algo parecido. Es decir, la misma relación, el valor actual, cuántos kilos de novillo necesitamos para comprar una tonelada de maíz, una tonelada de urea, de amónico, lo que sea. Y lo que está en verde podemos ver que significa barato, quiere decir que tenemos un buen poder de compra vendiendo un kilo de novillo, fundamentalmente de aquellos insumos ganaderos que son determinantes para la producción. Maíz, urea, diamónico, fertilización, alambre, gasoil, ¿sí? Una camioneta que la necesitamos para trabajar. Para ese tipo de cosas quedó realmente muy bien posicionada la hacienda en términos relativos. Y eso, si somos eficientes trabajando, lo deberíamos aprovechar. Por lo tanto, el escenario del año 2025 se proyecta con una reducción en la brecha cambiaria, con una baja en la tasa de interés, ha caído significativamente, con una desaceleración de la inflación, que está en niveles del 2 o 2,2% mensual, que sigue siendo alta, pero que es mucho mejor a lo que veníamos, con altos precios de la hacienda en términos de dólares reales respecto a años anteriores. Es decir, hoy la hacienda vale mucho en términos de dólares reales y vale mucho más que en la región, vale mucho más que en Brasil, que en Uruguay, que en Paraguay. Siempre mirábamos Uruguay como nuestro modelo a seguir. Hoy estamos con precio de la hacienda más alto en dólares reales y con costos de producción más bajos. Tenemos que aprovecharlo. Y por último, tenemos una relación muy favorable de precios de la hacienda, ya sea en el caso de terneros o de novillos gordos, respecto a la mayoría de los insumos ganaderos. Perfecto esto. Si ponemos un corchete acá en la charla, decimos, muchachos, hay que salir a comprar urea, hay que salir a comprar diamónico, hay que tirarle a las pasturas, a los verdeos de invierno, hay que producir pasto, y eso es verdad. En tanto y en cuanto tengamos un control del sistema de producción. Porque si no tenemos un control del sistema de producción, lo que vamos a hacer es vamos a generar pasto, vamos a encarecer el sistema y no vamos a producir más. O vamos a producir un poquito más porque no lo aprovechamos bien y vamos a aumentar nuestros costos directos. Entonces, es una relación muy favorable para aquellas empresas que hagan bien las cosas. Y de eso vamos a tratar de hablar ahora. Entonces, con este escenario económico, que es lo que tenemos, la pregunta es cómo podemos trabajar tranqueras adentro para lograr planteos que sean rentables. Y vamos a hacer mucho hincapié en un término que a mí me gusta mucho, pero que lo vamos a discutir, que es la intensificación. Porque es un momento espectacular para intensificar, por todo lo que vimos antes. Ahora, ¿qué es la intensificación? Porque la intensificación, si uno tira cosas, y es un montón de cosas. Sí, es más producción, es más capital, es más trabajo, más eficiencia, más riesgo, carga animal, gestión, es un montón de cosas. Montón, la podemos definir, hay 50 definiciones de intensificación. Hay una que a mí es la que más me gusta. Es una definición que dio Ignacio Gali. Para todos los que somos un poquito mayores, Ignacio Gali fue un investigador de INTA, Concepción del Uruguay, ya falleció. Un tipo que dedicó su vida a la ganadería. Y él, después de haber leído cientos de libros y tratados, llegó a la conclusión que la intensificación era más capital y más trabajo por unidad de superficie. Y no hay mejor definición que intensificación.
más capital hay que invertir y más trabajo por unidad de superficie. Y en la palabra trabajo donde está el problema. Porque muchas veces pensamos que la intensificación es fertilizar, comprar maíz, darle comer a los bichos. Y nos olvidamos del trabajo. Entonces le metemos un silo chinito autoconsumo y que se arreglen los novillos y nos vamos. Venimos un lunes y se lo llenamos. Y eso no es intensificación. Porque le falta la palabra trabajo. Entonces es muy importante entender que la intensificación es más capital, pero también más trabajo. Y el trabajo es físico y es mental, es planificación, por unidad de superficie. Cualquier proceso de intensificación bien hecho nos lleva a una mayor producción, inevitablemente. Nos lleva a un menor costo del kilo producido, si lo hacemos bien. Nos lleva a un mayor resultado económico y nos lleva a una mayor rentabilidad. Entonces, si intensificamos poniendo las dos cosas que hay que poner, más capital y más trabajo, no hay duda que estas 4 cosas que figuran abajo se van a lograr. Más producción, menos costo del kilo producido, mayor resultado económico y mayor rentabilidad. Y eso lo vamos a tratar de analizar y demostrar para planteos de cría y para planteos de recría y terminación. Vamos a hacer un análisis, y perdón que me voy a meter un poco en números, algunos se va a marear, se va a aburrir, pero necesitamos hablar de números en esta charla. Vamos a hacer 2 escenarios, tanto para cría como para recría y terminación. Un escenario A que incluye el costo de oportunidad de la tierra, es decir, aquellas empresas que alquilan tierra, ¿sí?, que alquilan campo y que hacen ganadería en campos alquilados, donde para el campo de cría el alquiler es equivalente a 65 kilos de novillo, donde el alquiler para el proceso de recría y terminación, que es producción de pasto, silaje y grano, es un alquiler de 12 quintales de soja, por poner un valor. Y vamos a hacer otro análisis, que es el análisis B, que no incluye el costo de oportunidad de la tierra porque se asume que ese planteo ganadero se lleva adelante en un campo propio. ¿Correcto? Entonces no tengo el costo de alquiler, puedo tener el costo de oportunidad, y debería ponerlo, pero es costo de alquiler, no lo vamos a tomar. Entonces cuando veamos la rentabilidad no la vamos a hacer sobre el capital de trabajo solamente, sino sobre capital total, donde incluye la tierra, que es pesada, y que vale para el campo de cría $3.000 la hectárea y para un campo de recría y terminación $7.500 la hectárea. Entonces vamos a hacer 2 análisis, aquellas empresas que alquilan campo y otras que tienen campo, intentando llegar hasta el valor de rentabilidad de los modelos ganaderos. No quedarnos con margen bruto, porque los márgenes brutos siempre son positivos. Pero después tenemos estructura y muchas veces ahí el resultado operativo o resultado neto, como se llama, tiende a hacerse negativo y la rentabilidad no es otra cosa que ese margen neto dividido el capital de trabajo. Por lo tanto, vamos a ver, para aquellos campos que alquilan, la rentabilidad va a ser producto del resultado operativo sobre el capital de trabajo, y para las empresas que tienen campo propio, la rentabilidad va a ser el resultado operativo sobre el capital total, incluyendo la tierra que tenemos, que es un activo que está inmovilizado y que tenemos que tratar de sacarle una renta, porque si no, no tenemos negocio o habría otras oportunidades de negocio. Entonces, en primera instancia vamos a analizar la cría y en segunda instancia los planteos de recría y terminación. Para la cría, básicamente, ¿qué cosas son importantes cuando hablamos de intensificación? Y bueno, básicamente las variables que van a afectar el resultado técnico, productivo y económico de la cría son varias, pero claramente las que más peso relativo tienen son estas 4. De las 4, las 2, la primera es porcentaje de preñez, la segunda es porcentaje de destete, que incluye el porcentaje de preñez, porque el porcentaje de destete es preñez menos las pérdidas o menos las mermas tacto-marcación. Entonces, en definitiva, es parte de lo mismo. Pero el porcentaje de preñez, el porcentaje de destete, que nos gusta más llamarlo, el peso al destete es una variable que tiene mucho peso porque son facturación y son kilos vendidos a alto precio, y la carga animal. Si nos vamos a la preñez y nos vamos al destete, claramente quizá el factor más importante que va a definir eso, no el único, pero el más importante puede ser la sanidad. Y quizá en segundo lugar es la alimentación. Es discutible. En el peso al destete no hay duda que la alimentación es lo que mayor peso relativo tiene,
pero también la genética. Y en la carga animal, sin duda que es alimentación, generar base forrajera para tener más animales, más carga y que se preñen y que produzcan. Entonces, claramente, cada una de las variables va a estar gobernada por factores como son la sanidad, la alimentación o la genética. Pero todas van a estar atravesadas transversalmente por una palabra que se llama manejo. Porque el manejo es fundamental para aumentar la preñez, para aumentar el porcentaje de destete. Tenemos que tener un servicio estacionado, acorde a la curva de producción de pasto. Eso es manejo. Yo puedo tener la mejor sanidad, pero tengo un servicio errado, porque si mi curva de producción de pasto es octubre, noviembre, diciembre, y mi servicio es diciembre, enero, febrero, por exagerar, le estoy errando. Y si es servicio continuo, ni hablar. Entonces el manejo transversalmente atraviesa todas las variables. Entonces vamos a ver que todas esas variables, cómo impactan ante diferentes grados de intensificación de la cría. Para esto lo que vamos a ver son 4 modelitos que de izquierda a derecha tienen mayor intensificación. Esa intensificación está dada por los recursos forrajeros en primera instancia que definen el modelo, pero también por supuesto, el manejo que hagamos. En el primer caso vamos a ver un modelo que es 100% campo natural, después un modelo que tiene campo natural más un 8% de sorgos o maíces diferidos, un campo que tiene eso mismo, natural, más diferido, e incorpora un 20% de pasturas, básicamente de la cuenca al salado, campos ganaderos de la cuenca, pasturas de festuca tréboles o festuca lotus, y por última instancia un campo que tiene el 50% natural, el resto mejorado, tiene lo mismo que lo anterior, pero agrega un 22% de la superficie de promociones de raigras. ¿Correcto? Es decir, lo que estamos haciendo de izquierda a derecha es mejorar la base forrajera de esos campos. Como mejoramos la base forrajera de esos campos, lo que estamos haciendo es básicamente aumentar la carga de 0,55 a un equivalente vaca. ¿Por qué? Porque generamos más comida. Como generamos más comida, pasamos de un servicio de 27 meses a un servicio de 15, porque le estamos pudiendo dar de comer a esa vaca, tanto la de primer servicio como la de segunda. Las vacas vacías, que en aquel extremo son manufactura, en este extremo son gordas. ¿Por qué? Porque hay comida para engordarlas y porque los índices de destete van aumentando. Pasamos de 70% en un campo con poco manejo a un 82% en un campo mejor manejado. Aumenta el peso de destete de 165 a 195 kilos y aumenta el peso de las vacas de descarte porque, como decíamos, en un extremo vendemos vacas vacías y flacas y en el otro extremo vendemos vacas gordas. Evidentemente, esta intensificación se hace a base de recursos forrajeros, de comida, de alimentación. Y después tenemos que generar el manejo adecuado para poder llevarlo adelante. ¿Qué pasa con esos modelos en términos de producción física y de resultado económico? Bueno, en términos de producción de carne, en la medida que vamos intensificando la cría, aumenta la producción de carne. Pasamos de 67 kilos de carne por hectárea año a 166, para estos modelos evaluados, ¿sí? Podríamos evaluar modelos de mayor grado de intensificación, pero con esto es bien, estamos bien porque estamos comparando un mismo campo con diferente intervención y manejo. Entonces, aumenta la producción de carne. Para analizar el resultado económico tomamos los valores a precio de marzo, ahora, hoy es 13, tomé los precios de la semana pasada, un ternero macho de 3.400 pesos, una hembra de 180, una vaca gorda de 2.000, una manufactura 1.700, una vaca conserva 1.300 y un tipo de cambio oficial de 1.080, ¿sí? Todo información, digamos, publicada ya sea por entre Surcos y Corrales, Mercado de Liniers o la Bolsa de Cereales de Rosario. Y ahora nos metemos un poquito en números. Esos 4 modelos de cría que les comentaba van a generar un determinado resultado económico, que lo vamos a ver en términos de margen bruto, y el margen bruto, dice arriba, es el ingreso neto. El ingreso neto es la facturación total de esa empresa, menos los gastos comerciales, ¿sí? Y a eso, que se llama ingreso neto, se le restan los costos directos, solamente los costos directos. Verdeo, pastura, arroyo, personal directo, ¿sí? Suplementación. No incluye la estructura, no incluye el gerenciamiento,
el contador, el asesor técnico, no está eso, es lo directo. Entonces ese margen bruto nos dice que si nosotros trabajamos con campos alquilados, que es este gráfico, si no intensificamos, no pagamos el alquiler de la tierra. Recién aquellos modelos de 0,8 equivalente vaca con 80% de destete, con estos precios de la hacienda que son altos, tienen $13 de margen bruto. Los modelos anteriores no pagan el alquiler de la tierra. Un signo de interrogación para los planteos de cría. Y si somos muy eficientes y nos venimos hacia la derecha, estamos hablando de $94 por hectárea, pagando, por supuesto, el alquiler de la tierra equivalente a 65 kilos de novillo. El escenario B, como no tiene el alquiler, no tiene el costo de los 65 kilos de novillo, porque el campo es propio, los márgenes son todos positivos. Es una mentira, porque es verdad que el margen es positivo, pero yo tendría la opción de alquilar el campo. Entonces, si yo alquilo el campo, me paso a aquel escenario. Es decir, paso de este gráfico al otro. Entonces, mucha gente dice, no, pero yo con la cría igual no me voy a fundir nunca. Y yo le digo, no, nunca te vas a fundir. Por eso hay planteo, por eso la Argentina tiene 62% de destete. ¿Y por qué no se fundió ese tipo? Y porque no le pone el costo de oportunidad a la tierra. Porque no le interesa. Entonces sí, voy a tener un margen de $102 sin alquiler, que si le pongo alquiler pierdo 54, que es el otro gráfico. Pero que si hago bien las cosas puedo irme a $250 por hectárea. Entonces es importantísimo la intensificación. El resultado operativo es ese margen bruto, que era el ingreso neto menos los gastos directos, y a eso le vamos a restar los costos indirectos. Los costos indirectos es el encargado, el contador, el teléfono, la camioneta que anda dando vuelta, todos esos costos que son gastos de estructura, también le llamamos, costos indirectos, gastos de estructura. Y ahí la cosa se pone más complicada. Y eso que la cría tiene normalmente gastos de estructura relativamente bajos. Ahí directamente el único modelo que tiene un resultado positivo en cría es aquel modelo de mayor intensificación dentro de estos modelos que estamos hablando, que no son súper intensificados, pero que tienen un grado de intensificación aceptable. $44 por hectárea. Mientras que el resultado operativo de los planteos en campos propios, todos, como dijimos, son positivos, aún aquellos más ineficientes, pero de nuevo, porque no le estamos cargando el costo de oportunidad de la tierra. Entonces, cuando nosotros analizamos o queremos llegar al valor de rentabilidad, tenemos que saber cuál es el capital involucrado en ese proceso productivo. En los campos alquilados, como no tienen la tierra, sino que lo alquilan, el capital involucrado es lo que se llama capital de trabajo. Es la hacienda, son los costos directos, alimentación, lo que están poniendo, más el alquiler del campo. Y lo que podemos ver es que en la medida que intensificamos, el capital de trabajo aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque ponemos más plata para generar comida y también ponemos más carga animal. Hay más animales por hectárea. Lo que es fijo y lo que podemos diluir es el alquiler. Mientras que en los campos que son propios, el capital no es solamente el de trabajo, que lo incluye, sino que también es la tierra, por eso se llama capital total. Capital total es capital de trabajo, es pasto, rollo, suplemento, la hacienda y la tierra. Y para un campo de cría dijimos que esa tierra valía alrededor de $3.000. Entonces el capital total incrementa también en la medida que aumenta la intensificación de los sistemas. Por ende, cuando nosotros hacemos la rentabilidad de los planteos de cría, podemos observar que la rentabilidad es muy baja. Se nos bloqueó. Ahí está. Podemos ver que la rentabilidad es muy baja o negativa en aquellos campos que tienen que alquilan la tierra, y en la medida que intensificamos podemos lograr valores aceptables del orden del 7% de renta sobre capital de trabajo. Mientras que la rentabilidad de la cría en campo propio varía entre el 1,6 y el 4,8%,
para aquellos planteos de mayor intensificación. Yo les decía que ningún criador se va a fundir si tiene campo propio. Lo que va a tener es una renta muy baja, 1.6. Hoy cualquier inversión financiera te está rindiendo entre un 6 a un 7% en dólares, una obligación negociable. Entonces, nosotros deberíamos por lo menos acercarnos a eso. Buscar un 4, un 5, un 6 de rentabilidad. Porque estamos inmovilizando tanto capital en tierra, en hacienda, que para obtener el 1.6%, si bien no nos vamos a fundir, la renta que le vamos a sacar a esa tierra o a ese capital es muy baja. ¿Qué pasa con los planteos de recría y terminación? Vamos a hacer el mismo análisis, pero como la cantidad de planteos que podemos desarrollar son infinitos, porque podemos recriar en diferentes campos, campos de cría, campos de agrícolas, yo me voy a basar en un solo ejemplo, que es quizá el que más marca la importancia de la intensificación, que son las pasturas templadas de alfalfa, que son las de mayor productividad, ¿sí? Pero esto que vamos a ver acá es lo mismo para modelos de pasturas de menor producción. Entonces vamos a analizar la respuesta a la intensificación para planteos de recría y terminación, porque incluye la terminación, de pasturas sobre pasturas de alfalfa, donde vamos a analizar 4 modelos de intensificación, de baja, media, alta y muy alta intensificación. La diferencia ahora se las voy a explicar y se las voy a contar con algunos gráficos, pero básicamente vamos aumentando la carga animal. En la medida que aumentamos la carga animal, como la pastura es la misma y el pasto que produce es el mismo, pues no estamos cambiando el campo, lo que estamos cambiando es el modelo y la forma de trabajar. La eficiencia del pastoreo aumenta, pasa del 50% al 80%, porque evidentemente vamos comiendo o cosechando más pasto en un modelo intensivo que en uno menos intensivo. No es que estamos haciendo más pasto, el pasto es el mismo, lo estamos aprovechando de otra forma. Por lo tanto, el modelo de baja intensificación es recría sobre pastura con terminación a corral. El sistema de intensificación media es pasturas de alfalfa con suplementación energética durante otoño-invierno. Es una suplementación al 0,7% del peso vivo con grano de maíz durante otoño-invierno y en primavera no se suplementa porque no es necesario. Alta intensificación es verdeos de invierno más pasturas. Los verdeos nos permiten regular la carga de invierno para poder tener una alta carga en primavera y cosechar el pasto de primavera, y después se terminan a corral. Y el último, que es muy alta intensificación, es no hacemos verdeo de invierno, lo reemplazamos por un corral de recría. Los animales que no entran en la pastura en invierno están en un corral de recría ganando 800 gramos. Cuando aparece la primavera salen al pasto, cosechamos todo el pasto de primavera a verano, luego se encierran y se terminan en un corral de engorde. Y la carga aumenta a 7.3 cabezas por hectárea. ¿Qué nos permite esa herramienta? Cosechar más pasto. Es decir, son modelos que tienen un grado de intensificación diferente, pero bajo un mismo tipo de pastura. No estamos cambiando el pasto, lo que estamos haciendo es cambiando la forma de utilizarlo. La curva de producción de pasto de una alfalfa festuca es esta. Esto es en Gualeguay, en Rojas y en Pico, La Pampa. Es igual. En una produce un poquito más en invierno, en otra produce un poquito menos, pero la curva es esta. Estas son tasas de crecimiento expresadas en kilo materia seca por hectárea día, y lo que nos dice esto es que en invierno las pasturas crecen poco y en primavera tienen un pico exponencial, explosivo y muy difícil de agarrar. Y eso pasa en todos los ambientes templados. Entonces, si nosotros analizamos el primer modelo de intensificación, ¿qué es lo que hacemos? Dijimos, ponemos una carga de 2.5 cabezas por hectárea. Los viejos modelos de la Argentina, hasta el año 2000. ¿Sí? Las invernadas pastoriles de 2 cabezas y media por hectárea. ¿Qué pasa? Pasamos bien el otoño, pasamos bien el invierno. Fíjense que esto nos demanda 20 kilos de materia seca por hectárea día. Comemos crecimiento de pasto, pero llega la primavera y nos tapa el pasto. ¿Qué hacemos? Gastamos plata. Rollo. ¿Para qué? No sé. Es decir, si en algún momento del año la pastura nos permite ganar peso, es en primavera.
Y nosotros salimos con una enrolladora, que acá están todos vendiendo, a gastar gasoil, plata, para trasladar esto que son 800, 900 gramos por día de ganancia de peso en un rollo que es para mantenimiento en invierno. ¿Lo necesitamos al rollo? Sí, está bien. Pero es imposible con esta carga, acá hacemos cientos de miles de rollos. Entonces dejamos de, el lucro cesante de no comer el pasto de primavera es lo más caro que nos puede pasar. Entonces nos vamos a otros modelos un poquito más desafiante, que es el caso 2, que es un modelo de intensificación media, donde nos vamos a 3.4 cabezas por hectárea, tenemos resuelto el otoño, en invierno tenemos un bache, esta es la producción, esta es la demanda, suplementamos al 0,7% del peso vivo con grano de maíz, una práctica muy utilizada y muy recomendada, pero tenemos el mismo problema. Suplementamos ahí, pero tenemos excedente en primavera, porque con 3 cabezas y media no agarramos una pastura que crece a 90 kilos por hectárea día. Entonces, evidentemente, otra vez, los excedentes los enrollamos. Como nos cansamos de gastar plata haciendo rollo, damos rollo a media, casi todos, porque si no es imposible. Pero siguen siendo problemas de una planificación, de una baja carga. Tenemos un tercer caso, que es básicamente apuntalarlo con verdeos de invierno, muy común y mucha gente lo hace. ¿Qué pasa con estos modelos? Arrancamos la compra de ternero a la zafra en marzo, con una carga de 4,5 cabezas por hectárea, terneros en otoño. Esos terneros en otoño ganan 450 gramos, las ganancias de peso otoñales no son buenas, son bajas, 450 gramos. En invierno las pasturas nos soportan solamente 3 cabezas por hectárea a pasto, que ganan 500 gramos, por lo tanto tenemos que generar la cantidad de verdeo de invierno equivalente a la carga que querramos tener en primavera. Para este modelo que estamos analizando queremos verdeos para sostener otras 3 cabezas que no entran en la pastura. Entonces tenemos 3 animales en la pastura ganando 500 gramos y 3 animales en los verdeos ganando también 500 gramos. Por lo tanto, cuando explota la primavera, tenemos 6 novillos por hectárea cosechando ese pasto en primavera. ¿Y por qué hago tanto hincapié en la primavera? Porque en primavera ganamos 800 gramos y fui generoso. Los últimos 2 años estamos hablando de ganancias de 1 kilo y 1,1 kg, ¿sí? Animales con bolos de rumensin o con alguna suplementación con blocker y monensina para mejorar la fermentación ruminal. Pero 800 gramos es piso. Menos de eso no van a ganar, salvo que coman pura flor, porque ahora vamos a entrar en eso, porque ahí está el manejo. Entonces, si yo voy a comer pura flor, posiblemente sí. Pero, ¿qué queremos con estos modelos? Tener toda la carga posible en primavera, que es donde tenemos las mayores ganancias de peso, con muchas cabezas por hectárea para producir carne. Cuando la pastura empieza a desacelerar su tasa de crecimiento, vamos cabeceando novillo y van encerrando en un corral y todos se terminan en un corral de terminación, ¿sí? Eso es, en diciembre normalmente se encierra un 20% de la tropa, en febrero se encierra otro 25-30 y ahora, marzo-abril, se encierra la totalidad para darle lugar a la nueva zafra de terneros que van a ingresar. Esos son los novillos que recriamos. Esto es un campo en Partido Rojas, Sol de Mayo, pero fíjense lo que es la recría de esos novillos. Son novillos que, esta foto fue en octubre, pero estos novillos se terminan encerrando en diciembre con 410 kilos, van a novillos de 520, por supuesto, pero fíjense lo que es la calidad del pasto de lo que comen, la conformación del novillo, el estado del novillo, es decir, novillos que están con muy buena ganancia, pero ¿por qué? Porque tenemos la carga suficiente para cosechar ese pasto de primavera. Si yo tengo 2 cabezas y media por hectárea, tengo que usar el 20% del campo. Porque si quiero comer el 100, lo voy a comer mal a todo el campo. Y lo que pasa en los campos, terminan comiendo todo pasado. Entonces, esto es un poco lo que buscamos, ¿sí? Por supuesto manejo, parcelas chicas, franjas diarias, podemos hablar de esto un día entero, pero comiendo básicamente oferta, bocado, que el novillo coma a boca llena y muy buena calidad. El manejo del pastoreo, momento de entrada, prefloración, no van a encontrar nunca una alfalfa con flor, no deberíamos encontrar, por eso se maximiza la ganancia de peso. Remanentes,
La festuca es un poquito alcahueta, queda desprolijo, pero es festuca, no hay forma. Después les voy a mostrar cómo quedan las pasturas de alfalfa pura. Y ese es el manejo que hacemos en ese modelo de intensificación alta. Verdeos de invierno, complementando las pasturas, que es un modelo sencillo. El modelo 4, si queremos darle un salto más de intensificación, es arrancar la zafra de ternero comprando lo que entra en las pasturas, 4 terneros. En invierno solamente entran 3 en las pasturas, por lo tanto mandamos al corral de recría, compramos más tarde, compramos normalmente en mayo, para hacer corrales de recría que no sean tan largos. Esos terneros van a un corral de recría, esa recría corral se hace con dietas base silaje de maíz, con una corrección proteica, con un pellet de girasol, soja cruda, urea y un núcleo vitamínico mineral, dietas muy sencillas y muy baratas. Los tratamos de poner a 800 gramos, no mucho más que eso, hasta 900 gramos máximo, porque si no se engrasan mucho y después sufren cuando salen al campo, pero con 800 gramos de ganancia les aseguro que no hay ningún tipo de restricción, porque después salen a alfalfa a ganar 800 o 900 gramos. ¿Y cuántos compramos? El equivalente a lo que queremos tener de carga en primavera. Si nos entran 3 en la pastura, compramos otros 4,3 terneros por cada hectárea de pastura que tenemos en el campo. Y de esa forma, cuando las pasturas arrancan en el mes de septiembre-octubre, largamos esos terneros al campo, tenemos la carga de 7,3 cabezas en este caso, esto es Trebolar, es un campo en pico, y ahí, con ganancias de peso de 800 gramos por día, podemos lograr cosechar todo el pasto producido. Cuando la tasa de crecimiento de la pastura tiende a descender, cabeceamos de nuevo y empezamos a encerrar. Es un modelo que tiene todos sus fusibles, que es muy predecible y que funciona muy bien. Ahora, hay que manejarlo, como decíamos, y hay que trabajar. Porque si yo no hago este manejo, no voy a ganar 800, 900 gramos en primavera. Estos son, fíjense lo que son estos circuitos de pastoreo. Estos son tropas de 500 novillos, comiendo no van a encontrar una flor en el campo. ¿Sí? Todo alfalfa entre 9 nudos, máximo 10 nudos, prefloración, calidad máxima, capacidad de rebrote máximo, producción de carne máxima. ¿Sí? Parcelas diarias con cambios frontales. Normalmente esta es una parcela diaria con 4, 5, hasta 6 avances frontales por día, es un manejo casi de tambo. Fíjense lo que entra a comer el novillo y lo que deja de remanente, ¿sí? Allá está el pastor a caballo que acaba de abrir esta franja. O sea, la franja es una, lo que hace es cambia, adelanta el rolín y le da un poco más de frente de avance, pero no van a encontrar ningún tipo de flor en todo el lote de pastura, ¿sí? Y cada pastor le asignamos 2 rodeos, 2 tropas, de 450 a 500 novillos, no más que eso. Y una persona maneja entre 900 y 1000 cabezas, ¿sí? Las 2 tropas tienen que estar cerca para que él pueda hacer. Acá podemos ver la misma foto, esta, vista desde atrás, cómo va quedando el remanente y cómo él va adelantando el cambio de parcela con rolín, y son auténticas cosechadoras de pasto. Esta es la foto al final del día, donde podemos ver con un dron cómo queda un circuito y allá arriba pueden ver el segundo circuito que atiende el mismo pastor. ¿Y por qué hablamos de manejo? Porque si yo al pastor le pongo una pastura acá y la otra a 5 kilómetros del campo, se le van a morir empastados en esta y en la otra. Entonces lo que tenemos que hacer es darle las herramientas, planificar, para que de alguna forma, si queremos ser eficientes, tenemos que tener un circuito acotado. Y esto está planificado, esto no es que hoy salgo, me levanto y digo, che, ¿cuándo compro? 3 terneros, 1, 8. No, hay un plan de trabajo atrás. Entonces, fíjense todo lo que es ese mar de alfalfa y no van a encontrar una flor morada. ¿Sí? Por supuesto que se trabaja con todos los recaudos, con blocker en la parcela, con aspersiones y con, en algunos casos, con bolos de rumencio. Así queda la parcela, para este lado vienen comiendo, bueno, básicamente eso. ¿Qué ocurre con estos planteos en términos de producción de carne y qué ocurre con estos planteos en términos de rentabilidad, como vimos con la cría? Bueno, básicamente la producción de carne aumenta de 423 a 875 kilos de carne por hectárea año. Esos son producciones de carne solamente a pasto.
En algunos de estos campos hemos superado los 1000 kilos de carne a pasto sostenida durante 3 o 4 años, porque las ganancias de peso de primavera son muy superiores a los 800 gramos que le decía, son realmente sorprendentes, pero para el modelo que analizamos vamos de 400 a 870 kilos de carne por hectárea año. Los precios que vamos a analizar ahora son los que teníamos a marzo de 25, o sea, la semana pasada. Un ternero macho de 3.400 pesos el kilo, un novillo gordo, en este caso para el consumo, con un consumo liviano, pero de categoría 390 a 430, de 2.950 pesos. En el caso de los planteos que producen novillos más pesados, que de hecho algunos se van más pesados, el precio es exactamente el mismo, porque estamos hablando de hoy 5.000 pesos la carne. Para un novillo pesado, 5.150 está pagando hoy la carne un novillo de consumo en los supermercados. Eso va a dar al rendimiento alrededor de 2.950 pesos el kilo vivo. La tonelada de maíz, valor de pizarra Rosario, y el tipo de cambio oficial de la semana pasada. ¿Qué pasa con esos modelos? De nuevo, dijimos que la intensificación debería reducir los costos del kilo producido, y de hecho eso se cumple. Si nosotros vamos a un campo alquilado donde pagamos 12 quintales de soja, lo que podemos observar es que el costo directo por kilo producido baja de $2.06 a 1,73. Si nosotros analizamos lo mismo pero en un campo propio, donde no tenemos el alquiler de la tierra, los costos directos prácticamente son una tabla, de hecho algo incrementan. ¿Por qué? Porque estamos teniendo corral de recría y en el otro extremo no. Lo que pasa es que ese costo directo se diluye por los kilos producidos. Entonces, se cumple, y sobre todo en aquellos campos que tienen alquiler de tierra. El margen bruto, que no era otra cosa que el ingreso neto menos los costos directos. Para un campo alquilado, en este caso, siempre el margen es positivo, pero va de $45 a 729, mientras que en los campos propios, como no paga alquiler, siempre ese margen es positivo. Como mencionamos anteriormente, no nos gusta quedarnos con margen bruto, queremos ir a resultado operativo para ver si estos modelos son capaces de pagar la estructura, o sea, el funcionamiento del campo, y ahí es donde aparecen los primeros problemas en los modelos de baja intensificación. Es decir, hoy un planteo de 2,5 cabezas por hectárea que produce 430 kilos de carne por hectárea año en alfalfa, no paga un alquiler de la tierra. Aún con precios en dólares de la hacienda muy altos, como vimos al inicio de la charla. Entonces, ese mismo campo podría, en vez de perder $75, ganar 160, 400 o 580 dólares como resultado operativo, que es muy bueno, porque acá sí que después está la discusión si es mejor que la soja, que el maíz, no importa esa discusión, es totalmente inerte. Claro que es un margen que puede competir con la agricultura, pero no tiene sentido. No tiene sentido, ¿por qué? Por esto, por el capital de trabajo que necesitamos. Si yo muestro el resultado operativo y le digo que hoy pagando alquiler puedo tener 580 dólares en un margen por hectárea de ganadería, alguien me va a decir, che, pero gano más que haciendo girasol, o soja, o maíz. Sí, es real, pero tiene que ser un complemento del otro. Porque el capital de trabajo que yo necesito para generar esos 700 dólares es de 7.700 dólares por hectárea. O sea, yo estoy poniendo 7.700 dólares. Por eso la ganadería no es para cualquiera. Soja siembra cualquiera y sin espalda. Así se caen los pules también. Porque yo voy al banco, pido por 6 meses, me dan plata, si me va bien, duplico, es timba. Acá no. ¿Quién me va a financiar a mí un proceso de 14 meses o de 12 meses? Nadie. Y si tengo que poner 7.700 dólares de capital de trabajo por cada hectárea, acá no está la financiación. Por eso ahí hay cada situación de cada empresa, pero lo que digo es, el margen es igual o mejor que el de la agricultura, pero no interesa eso, porque acá hay que tener espalda y capital de trabajo. Son empresas completamente distintas, o son posiciones dentro de una empresa completamente distintas. Si analizamos el capital de trabajo en aquellos campos propios que no alquilan
pero que tienen la tierra y que la tierra vale $7.500, ya el capital involucrado es de casi $15.000 por hectárea, ¿correcto? El doble. Entonces la rentabilidad de estos modelos va a ser mejor que en cría, por supuesto, pero ojo en los campos alquilados, si tenemos planteos de baja producción, estas rentabilidades son muy buenas sobre capital de trabajo, y más si asumimos que esto se estabiliza, como hablamos al principio, y que estos términos podrían llegar a ser, si esa rentabilidad sería en dólares, pues esto está a valores actuales, sería muy buena. Y en los campos propios, si recuerdan, la cría tenía rentabilidades del 1.2 hasta el 4%, mientras que en los planteos de invernada, o recría y terminación, estamos hablando de rentabilidades del 3% al 6,5%. Es decir, siempre la actividad recría-terminación tiene mejor resultado económico y mejores rentabilidades que la cría, que es la actividad siempre más castigada, a pesar de que hoy aún así el ternero valga. Por ende, para concluir, podemos decir que la intensificación de los modelos ganaderos es clave para lograr planteos técnica y económicamente viables, ¿sí? Ya que esto nos permite varias cosas. Primero, aumentar la producción de carne por hectárea. Segundo, reducir el costo del kilo producido y fundamentalmente diluir los gastos de estructura. Cuanto más producimos, bajamos el costo, pero también diluimos mucho la estructura, ¿sí? Que en muchas empresas es muy pesada. El tercer punto es que nos permite mejorar el resultado económico, y ese resultado económico lo podemos ver expresado a través del margen bruto y sobre todo del resultado económico. Recuerden, resultado económico incluye los gastos indirectos o gastos de estructura, y es como tenemos que ver el negocio. Y sobre todo la intensificación nos permite aumentar la rentabilidad de este negocio ganadero, ya sea en cría como en recría. Por último, como reflexiones, dejo 3 o 4 cositas. Es fundamental hacer un análisis profundo del negocio ganadero que permita llegar al resultado operativo, es decir, no nos quedemos con margen bruto. Casi todos los modelos dan plata o son de margen positivo a nivel de margen bruto, pero cuando le ponemos la estructura muchas veces se nos desinflan. Cada empresa sabe cuál es su gasto de estructura y generalmente en Argentina están sobredimensionadas por varios motivos. Uno, porque veníamos de un desajuste tan grande que no importaba, si todo te lo licuaba la inflación o la devaluación y la corrección de precio, que como vimos siempre fue mayor de la hacienda respecto a la devaluación o al tipo de cambio. Pero ahora no. Entonces es importante tener en cuenta llegar al resultado operativo. La rentabilidad de los planteos de cría y los de recría y terminación van a estar directamente relacionadas a la eficiencia técnica de cada planteo. Es fundamental trabajar con eficiencia tranqueras adentros. La intensificación de los sistemas ganaderos es determinante para mejorar el resultado físico y económico de los mismos. Lo vimos a través de todos los gráficos. Y por último, dejo un mensaje también que es importante aclarar y tener presente que la rentabilidad del negocio ganadero es baja. Todos los que estamos acá estamos en un negocio de rentabilidad baja, que muchos no lo saben y muchos no lo quieren saber. Pero el negocio ganadero no es un negocio de rentabilidad alta. Hoy les mostré que haciendo todo lo que hacíamos en un campo propio tenemos una rentabilidad del 6,5% en invernada. Y como les decía, si nos agarra un financista, nos agarra cualquiera, nos va a decir, muchachos, pero ustedes están locos. Están enterrando plata, tenés un capital inmovilizado ahí para sacar una renta menor a la que hoy te da cualquier, no te digo un bono, pero cualquier acción, una obligación negociable de cualquier empresa seria. Entonces, tenemos que ser conscientes que la rentabilidad es baja. Lo aceptamos porque somos ganaderos, porque nos gusta la actividad, pero tenemos que hacer todo lo posible para obtener la máxima rentabilidad posible. Y no solo que es baja para este negocio, sino que incluso a veces es negativa, y sobre todo en aquellos planteos de menor eficiencia o de baja productividad, como vimos, donde ni siquiera pueden obtener una rentabilidad positiva. Así que bueno, espero con esto haber